de el despertar para ir potenciando diferentes miradas y que nos den una capacidad crítica mucho mayor. Y contamos con nuestros invitados. Parto por Fanny González. Fanny, ella es actriz, doblajista y locutora internacional. Trabaja muy de cerca con la temática de la discapacidad. Ha trabajado como encargada de cultura en la Municipalidad de Peñaflor y dejaremos que ellos ahonden un poco más sobre quiénes son más adelante. Y también con Cristian Muñoz, que es oriundo de Concepción. Él tiene una discapacidad, él es sordo, pero él también es candidato constituyente por el distrito número 12. Y tiene una larga credenciales, digamos, como presidente de la Fundación de Sordos Chilenos. Él va por la lista del apruebo. Además, es docente universitario de lengua de señas chilena y técnico en trabajo social. Así que les damos la bienvenida. También invitarlos a que participen a través del chat para que puedan ganar el libro que ya se hizo costumbre, y eso básicamente para incentivar la participación, la conversación, y que puedan entregar la mayor cantidad de preguntas posible, que exprimir a nuestros invitados para que nos den mayor cantidad de datos e información que muchas veces desconocemos. El libro que esta vez vamos a entregar se llama Cruzando Fronteras. Nair, si usted quiere dar algunas palabras de bienvenida antes de pasar con nuestros invitados. Doctora, la pantalla es suya. Gracias. Estoy muy contenta, muy honrada con esta invitación, llamarnos a hacernos las preguntas correctas y también a apoyarnos en soluciones desde distintas aristas y desde lo que es la comunidad y nuestra constitución, que estamos viendo hoy por hoy y qué cosas se requieren. Y se requieren tomar acción, ¿bien? Más que solamente llevar a la palabra, y pienso que estas instancias son justamente para aquello. Me gustaría que Cristian, si puedes, te presentes para que quieres comentar, y luego también quiero escuchar a nuestra invitada que tiene cosas bien interesantes también, ¿no? Ya, perfecto. Partimos. Fanny, por favor. Partiremos con las damas. Fanny, por favor, para que te presentes. Hola, bueno, tú igual, Roberto, comentaste antes, y aprovecho de saludarlo a todos, a Cristian, aquí a nuestra doctora, y bueno, a Sebastián, el intérprete, que ojalá esta conversación sirva para la educación de lo que realmente significa la temática de discapacidad e inclusión. Bueno, yo mi acercamiento con la inclusión tuve que ver cuando estuve trabajando en la Municipalidad de Peñaflor como asistente cultural, y ahí generando eventos para y por la inclusión. Y eso significa no solamente tener un intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda, sino que eso significa el contorno completo y el contexto en donde tú estás haciendo un evento y cómo lo estás haciendo. Entonces, de ahí comencé con la inquietud y la necesidad de complementar aún más la cultura con la inclusión. Manejarme con los términos, que es súper importante, cómo decirle al otro, que no es lo mismo decirle a una persona sorda, que comúnmente se les decía sordomudos, a decirles que son personas con discapacidad auditiva o sordos. Siempre se les pregunta primero qué es lo que les acomoda más, porque así uno les da el derecho que ellos tienen a ser llamados como ellos se sienten más cómodos. También a las personas con distintos tipos de espectro, los TEA, los Asperger, los síndrome de Down, y un montón de cosas más. Entonces, tú vas aprendiendo de un mundo que de verdad está como en el patio trasero de nuestro país. Es una temática que de verdad necesita conocimiento y no tomárselo a la ligera.
Y de ahí empecé a especializarme con cursos en la Chile, con la ONG Inclusiva, con los talleres de riesgo de desastre, y comúnmente estar metidas en conversaciones de discapacidad e inclusión, o sea, la temática va avanzando constantemente. Y la idea es, sí, como la, el lema que hay para las personas con discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Para hacer temática inclusiva hay que contar con las personas con discapacidad. Tú no puedes hacerles ley ni incorporarlos a una, por ejemplo, ahora la Constitución, si no tienes la voz de las personas con discapacidad. Ellos tienen que estar ahí porque son ellos que viven. Nosotros somos intérpretes y los fiscalizadores que eso se cumpla. Muchas gracias, Fanny. Cristian, tu turno para que te puedas presentar y contarnos quién es Cristian Alejandro Muñoz. Bueno, primero quiero agradecer a ustedes por la invitación del programa del Despertar, ¿cierto? Creo que es muy importante, ¿cierto? Poder dar el mensaje, ¿cierto? Informar a las personas y bueno, en realidad saber un poco desde nosotros qué es la discapacidad de manera más profunda, ¿cierto? ¿Qué entendemos por inclusión? Y para que la comunidad pueda entender, ¿cierto? Estos conceptos que tienen cierta profundidad, ¿cierto? Muchas personas piensan que es algo simple y que la discapacidad se relaciona con una perspectiva de la caridad o del asistencialismo. Sin embargo, aquí hablamos de derechos, ¿cierto? Bueno, yo soy presidente de la Fundación Sordos Chilenos y además soy coordinador nacional de la Federación de Personas Sordas de Chile. Y bueno, he trabajado alrededor de 23 años en diferentes comunidades, luchando más que nada por ser un puente de la comunicación para que exista acceso a través de la lengua de señas. Ahora, la verdad es que es importante porque este tema es una deuda histórica respecto a las barreras que existen hace más de 200 años para las personas sordas. Aquí en el año 1853 fuimos el primer país de Sudamérica donde se instala una escuela para sordos. Entonces se empezó a desarrollar este tema muy bien, pero después el Estado terminó oprimiendo este desarrollo. Entonces, por eso es que nuestra lucha como comunidad, ¿cierto? Se va transmitiendo entre digamos, los líderes de la comunidad y el objetivo final es mejorar la calidad de vida, ¿cierto? De las personas sordas, buscar formas alternativas de comunicación. Digamos, todos tenemos los mismos derechos, por supuesto, pero el problema es que al acceder a través de lengua de señas encontramos ciertas barreras. Entonces, es similar a como ocurre en las circunstancias de los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen, eso sí, la suerte de que son bilingües y pueden hablar ambos idiomas y luchar por sus derechos a partir de ahí. En cambio, nosotros necesitamos todo el tiempo un intérprete, a veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces no conseguimos un intérprete adecuado, entonces nuestras luchas se van retrasando en ese sentido, buscando intérprete, ahí existe una dificultad, no existe este servicio a nivel Estado, así como permanentemente, entonces lamentablemente es complejo, pero hay una cosa, sí, ahora todas las personas sordas no somos iguales, ¿ya? Hay personas sordas que desde una perspectiva, digamos, han nacido sordos, utilizan la lengua de señas en su vida, principalmente para comunicarse, viven en la cultura sorda. Y por otra parte tenemos las personas con discapacidad auditiva, ¿ya? Que son personas que nunca han tenido contacto con lengua de señas y quizá durante su desarrollo perdieron la audición tardíamente, digamos, o más en una edad mayor, digamos, y posterior aprendieron la lengua de señas o no la aprenden, definitivamente, pero el problema es que el Estado ve la discapacidad auditiva dentro de estos dos grupos y no hace esta distinción, ¿ya? Hace poco, el 22 de enero, hace muy poquito de este año, ya se firmó oficialmente la ley donde se separa este concepto de persona sorda y persona con discapacidad auditiva. Son dos conceptos distintos y que antes estaban mezclados y confundían, ¿cierto? Pero ya tenemos un reconocimiento legal de la lengua de señas chilena. Se supone que esto debiese abrir espacios, ¿cierto? Pero principalmente tiene que ver con la educación, lo laboral y la salud. Sea un logro importante, pero no es fácil, tenemos que seguir avanzando igual, ahora con el COVID peor, ¿cierto? Tremendamente. Desde mi perspectiva,
lo tomamos, como comentábamos, desde la caridad, no desde un grupo que pertenece a la sociedad, a la comuna, al grupo, ¿cierto?, de la escuela, a nuestra gente, a quienes nos conforman. Y desde esa base podríamos llamar a algo base, ¿cierto? Saber quiénes somos y qué requerimos realmente y cómo apoyarnos entre todos. Sería como podríamos realmente fundar una base al respecto, y sin embargo se ocupa y se tergiversa mucho, y al igual que los fondos. Yo iniciaba un punto que me gustaría tocar para que volvamos a ustedes. Justamente la Teletón, ¿cierto?, que maneja y que mueve el corazón en cuanto a quizás estas órdenes y otras, ¿cierto?, de estos grupos sociales que requieren otro apoyo y otro enfoque. Sin embargo, en el metro, en la estación de metro, no tenemos una rampa para aquello, cuando hay un montón de millones y millones y millones que se generan en ello. Entonces, desde esas incoherencias básicas y tácitas, me parece que es donde nos estamos planteando estas conversaciones y hacia dónde podríamos también apuntar en cuanto a constitución. O sea, es algo básico. Pero igual hay una temática con la Teletón. No es que estemos en contra de la Teletón, pero lamentablemente ocupan el ser, lo que decía Cristian, ser desde la parte de la lástima, de la caridad. No es que sea algo que nazca de la política pública ayudar a las personas. O sea, esto debería ser un derecho, no tendrían por qué abogar a una campaña solidaria para darle un derecho fundamental a las personas con discapacidad. O sea, tener derecho a la salud, tener derecho a la rehabilitación es un derecho intrínseco. Y estas son cosas que Chile ha ratificado en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en el 2006. O sea, el derecho fundamental a la salud. A nadie se le debe negar. Esto es transversal. Nadie tiene que serle negado una atención de salud. Y lamentablemente también lo estamos viendo con el tema del COVID. O sea, aquí ya estamos en un triage donde están viendo a quién se le da la oportunidad a la salud y no. Muchas personas con discapacidad murieron el año pasado porque no se les dio acceso a una cama. ¿Por qué? Porque eran personas con síndrome de Down. Hubo un caso muy bullado porque a este niño con síndrome de Down que murió en la sala de espera, que más encima le decían el niño con síndrome de Down. O sea, todavía en siglo XXI llamamos a las personas por su condición, no llamamos a las personas por el nombre. O sea, desde ahí tiene que partir ya el derecho fundamental a que las personas con discapacidad son personas que tienen igualdad de derechos en todos lados. Somos todos iguales. Y de ahí donde se planteó la campaña Todos tenemos los mismos derechos, donde se le planteó al Ministerio de Salud de que las personas con discapacidad tenían los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Tenían el mismo derecho a cama, el mismo derecho a un ventilador mecánico, y más encima, que los cuidadores son fundamentales para las personas con discapacidad, sobre todo para los niños con TEA. Y ellos los ingresan solos en los hospitales, cuando deberían ser ingresados el paciente con la cuidadora, porque son uno solo, no se separan. Porque también tienen las crisis que tienen estas personas por no tener a las personas que ellos ven a diario, que son las personas que los cuidan y que los conocen. Se descompensan. Y eso son temáticas públicas de conocimiento. Y todavía no se entiende que es necesario hacerlo. O sea, no podemos dejar a un niño con síndrome de Down, no sé, de 4 años solo en un hospital que no conoce todavía bien la realidad solo. Entonces, esas son las cosas que se van peleando. Porque hay algunas personas que dicen, ay, reclaman por reclamar. No, no se reclama por reclamar. Son derechos fundamentales. O sea, ¿para qué existe la ley de discapacidad? La ley 20.422, si no hay personas que estén fiscalizando. O sea, ¿para qué? ¿Para qué tenemos una ley? ¿Para llenar más papeles? ¿Para qué? Para seguir vulnerabilizando a las
comunidad con discapacidad? No. Entonces, dentro de la Constitución y dentro de las personas con discapacidad, que ojalá todas entren a escribir la Constitución, se debe, así como la ratificaron, se deben incluir la Convención de Derechos de Discapacidad de la ONU que Chile ratificó para hacer los derechos fundamentales para estas personas. Exactamente, y es por aquello que toco el tema. Estamos jugando al mantenernos con nuestra responsabilidad moral cuando es una responsabilidad del Estado, ¿bien? No de las personas. El chileno tiende también a sustentar todos aquellos males o a todo aquello que el Estado no se está haciendo cargo. Cristian, ¿tienes algo que comentarnos al respecto o de otro tema? Sí, la verdad es que, bueno, en Chile ya llevamos mucho tiempo con esta visión de la caridad, ¿cierto? Y hace falta un cambio que tiene que darse a nivel de educación, ¿cierto? En las escuelas básicas y en educación superior, sobre qué significa la discapacidad y cuáles son estos derechos, que se integren estos conocimientos, porque lamentablemente la política y el Estado ha mostrado una posición muy intransable con respecto a esto, digamos, en ese sentido no ha avanzado en eso, entonces tenemos que ir de a poco cambiando esta forma de política antigua, ¿cierto? Como está todavía, tenemos muchos conceptos de la Constitución del 80, ¿cierto? Que van a ir de paralelo con esta nueva Constitución que estamos haciendo, que vamos a hacer, ¿cierto? Esto va a cambiar necesariamente la política también. Ahora, actualmente en la Constitución existe claramente, digamos, establecido estos derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho, ¿cierto?, a otras cosas, pero no se vinculan directamente con las leyes en su cumplimiento. Entonces hay una incoherencia ahí y el problema es que en Chile falta, digamos, como una institucionalidad nacional referente al tema, por ejemplo, de los derechos humanos. El problema es que el Estado y la institucionalidad, digamos, que defienden los derechos humanos, tienen relación entre ellos y se supone que debiesen ser, digamos, independientes, figuras independientes, y que esta institucionalidad no tenga que estar pidiendo por favor que se respeten los derechos humanos, por ejemplo, ¿cierto? Como por ejemplo podríamos instalar la figura de la Defensoría del Pueblo, donde todas las personas pudiesen tener un espacio donde poder hacer sus reclamos y poder, digamos, hacer, digamos, que se acabe esta opresión de alguna forma, que este ciclo de discriminación, digamos, se pueda cortar, porque cuando hablamos de una visión con asistencialismo o caritativa, automáticamente estamos en este mismo círculo. Entonces tenemos que cortar con eso y ver necesidades específicas de las personas. Ahora, las diferentes visiones sobre la discapacidad, y tenemos que ver también que en todas ellas nos hablan de necesidades diferentes, no podemos estandarizar esta necesidad. Entonces, en Chile, por ejemplo, cuando hablamos de la salud, ¿cierto?, la atención en salud, no sé, por poner un ejemplo, una persona sorda que no domina el español escrito, por ejemplo, se supone que el centro de salud debiese proporcionar un intérprete de lengua de señas o al menos acceso a la información en lengua de señas. Pero el problema es que todas las carreras ya universitarias de ámbito de la salud no están vinculadas, digamos, con estos conceptos, digamos, de la ley y que debiesen, digamos, enseñarse y aprenderse en la formación, pero van generaciones tras generaciones donde nosotros tenemos que estar haciendo este trabajo de educación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos enseñando, digamos, vamos enseñando a la sociedad, pero la academia, las universidades no ven esto, digamos, y no se integran en este proceso. Entonces, tenemos que también trabajar desde la academia para ir enseñando esto y que logremos hacer este cambio por nuestros derechos. Ahora, tenemos que evidentemente tener sí o sí personas en situación de discapacidad en la constituyente, porque muchas personas sin discapacidad hablan en sus discursos sobre la inclusión y sobre la representación de estos intereses, pero la verdad es que no tienen mayor idea, ninguna idea, digamos, ni experiencia real verificable. Por ejemplo, trabajar con personas que han estado 20 años trabajando por la inclusión significa que vamos a poder, digamos, promover que esa gente pueda escribir la constitución nueva y hacer los cambios que necesitamos. Actualmente la Constitución no existe el concepto de discapacidad, por ejemplo.
tampoco existe el concepto de inclusión, no existe el concepto de lengua de señas, ¿cierto? Entonces, claro, finalmente la ley termina siendo algo menor en cuanto a peso, digamos, y, ¿cierto? Por supuesto, la Constitución es la que manda, ¿cierto?, en la aplicación de todo el resto de la normativa. Sí, pues, tal como nos comentan nuestros invitados, es un tema que tiene que ser abordado desde, en este caso, la Carta Magna, porque los derechos fundamentales, los derechos básicos del ser humano, y partiendo desde que la Constitución reconoce que todos somos iguales, pero sin embargo, eso en la práctica no se ve, no se lleva a cabo, no es algo práctico. Recordarles a quienes se están incorporando a esta transmisión que estamos hoy en este conversatorio donde estamos hablando de inclusión social y discapacidad con una mirada ciudadana, acompañados por nuestros invitados, Fanny González, actriz y trabajadora muy cercana sobre el tema de discapacidad, y Cristian Muñoz, que es sordo y candidato constituyente por el Distrito 12, y en el panel acompañado gratamente de nuestra doctora Nairda Fonseca, para poder ir conversando e indagando más y profundizando más sobre este tema. Ahora, claramente ha habido un cambio cultural dentro de Chile que ha sido tendiente un poco más de la tolerancia, pero es una tolerancia un poco encubierta. O sea, de hecho ya vemos que en ciertos programas o incluso en el tipo de humor que hacíamos, el humor que se hacía antiguamente era un humor muy ofensivo, donde la discapacidad o la falta de era objeto de burla o objeto de chiste. Hoy eso ha cambiado un poco, pero también hemos ido avanzando en situaciones como, por ejemplo, en las mismas transmisiones del Estado, del gobierno, que haya un intérprete de señas para las personas con discapacidad auditiva. Pero sin embargo, aún estamos muy al debe, aún estamos todavía con esta lógica de el ciudadano, no con la persona como, y hemos utilizado este concepto mucho dentro de lo que estamos hablando, de derecho, el sujeto de derecho, sino más que nada como un sujeto de calidad, ¿cierto? Ahora, bien, acaban de mencionar también de que, Cristian, que es muy importante de que participe más gente en la constituyente que pertenezca al mundo de la discapacidad, porque esto es muy simple, y lo voy a hablar desde un punto de vista muy cercano. Hasta que no me tocó a mí, con respecto a mi hijo, por ejemplo, no tuve mayor información, no me interesó conocer más sobre, por ejemplo, el mundo de los TEA. Y tenía una imagen que era básicamente la que entregaba, digamos, Reimann. Entonces, cuando me dicen, oye, tu hijo tiene este tipo de discapacidad, tú te imaginas lo peor, y finalmente terminó siendo una bendición. Mi hijo es un tipo muy avanzado, muy adelantado, digamos, pero finalmente ese tipo de desconocimiento, ese tipo de falta de canales de comunicación que vayan instruyendo a las personas para poder enfrentar cada uno de los acontecimientos que puedan ocurrir durante la vida. Y lo otro, cuando una persona, producto de un accidente, ya sea laboral, ya sea en la vida cotidiana, tampoco cuenta con la institucionalidad médica para que le pueda proveer una reinserción al mundo del trabajo y al habituarse a lo cotidiano. Entonces, me gustaría ver y escuchar un poco la visión que tienen sobre este tema, tanto Fanny como Cristian, para que tomen la palabra. Sí, bueno, a ver, en nuestra futura constitución, obviamente tenemos que ir generando preparación, ya no hablamos solamente de los
personas con discapacidad, estamos hablando de todos los grupos vulnerables, ¿cierto?, que requieren un apoyo en respecto de su derecho. Ahora me recuerdo que justamente durante este tiempo, como ha sido hasta ahora, recordando que sobre uno de los temas principales dentro de los diferentes grupos vulnerables, podíamos cuestionarnos, hablamos de ciudadanos, ¿cierto? Pero resulta que cuando los categorizamos como grupos vulnerables, muchas veces como que se perdiera o se sacara esa categoría de ser ciudadanos igualmente. Entonces, ahora actualmente nuestros derechos ciudadanos se han ido, digamos, perdiendo en ese sentido, porque la verdad es que ahora que se ha estado dando mucha información o mucha más información respecto al tema de constitución, existe mucha confusión aún sobre cómo va a ser el proceso, cómo se va a redactar la nueva constitución. Por ejemplo, una persona con situación de discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿está realmente informada para poder ir a votar? O, por ejemplo, ¿tiene la información necesaria a nivel regional? O, como decías tú, desde las personas con TEA, ¿cierto? Entonces, por una parte el Estado dice, tienen que ir a votar, ¿cierto? En proceso importante, tienen que ir todos a votar, pero por otra parte también no se da en esas condiciones, entonces es importante que exista información, por supuesto, y por supuesto también lo que mencionaba sobre ser sujeto de derecho. No recuerdo bien si en la Constitución, creo que es el artículo 6, donde menciona el derecho a la vida, ¿sí? Cuando habla sobre este derecho, por supuesto que se refiere al deber del Estado de, digamos, velar por nuestro cuidado, por nuestra seguridad, etcétera. También implica eso y vemos que no se cumple. Entonces, lamentablemente, ojalá que cuando estemos en el trabajo con la Constitución, podemos establecer unas nuevas bases de nuestra institucionalidad donde se especifiquen, digamos, estas necesidades y queden claramente, no con, digamos, estos vacíos, no implica necesariamente poner en cada artículo la discapacidad, por supuesto que no, pero son principios fundamentales que van teniendo incidencia en todo el resto de derechos sociales, culturales, y entre otros. Entonces, ahí podríamos ir teniendo un manejo mejor. Ahora, hay opiniones vertidas sobre este tema y a veces contrarias. Algunos prefieren una institucionalidad más o menos como un ministerio de la discapacidad, otras personas prefieren que la inclusión esté incorporada en todo el estamento institucional, digamos, del Estado, del gobierno, y que hayan personas expertas trabajando en cada ámbito. Podríamos decir que están estas dos visiones más recientes, pero lamentablemente en Chile se habla mucho, digamos, de la cultura, ¿cierto? Pero a veces falta esto que es como más un cambio de conciencia. Pero yo creo que una vez que tengamos una nueva constitución, podemos empezar un proceso largo, 10, 20 años, ¿cierto? De cambio, porque son procesos. Ahora, hablamos de casi 3 millones de personas con discapacidad, ¿cierto? En el mundo representa el 20% de la población. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esa brecha y además manejar el resto de los grupos vulnerables? Bueno, o sea, todo aquí es un trabajo que se viene, como dice Cristian, con el tiempo. Pero lamentablemente, desde hace muchos años atrás, que tenemos las formas, las leyes, todo de fiscalizar. Lo que pasa aquí son las voluntades para ejercer la fiscalización para que se puedan realizar. O sea, por ejemplo, hablamos en la comuna de Padre Hurtado. No sé si ubican dónde está la Cristal Chile. Ahí, entre la división entre donde para llegar al supermercado y de entre esa población está la línea del tren. Ahí todavía, durante todos estos años, no existe ni siquiera una rampa para que una persona con silla de ruedas pueda llegar a hacer unas compras básicas a un supermercado. O sea, no puede ser que una persona con silla de ruedas quede pegada en medio de la línea del tren porque no puede tener su autonomía. Aquí lo que se está peleando es la autonomía de las personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad. Ellos también son personas autónomas, tienen voz y voto.
Pero si tú tampoco como Estado le entregas una accesibilidad universal, tanto en lo que es viable, transporte, comunicación, ¿de qué forma van a lograr su autonomía y van a ejercer su derecho ciudadano? O sea, es súper importante lo que habla Cristian con el tema de las votaciones. Si de partida acá en la provincia de Talagante no tenemos un transporte universal y accesible para que las personas se puedan mover de forma autónoma, ¿de qué forma van a llegar a los centros de votación si no es que tiene que estar dependiendo del que lo lleve a votar? O sea, no podemos seguir en una situación de dependencia. O sea, todavía tenemos municipalidades, gobernaciones, edificios públicos que no cuentan baños para personas con discapacidad. ¿Y cómo pueden ir a hacer un trámite? Para nosotros son cosas simples, cosas básicas, pero para ellos también. ¿Por qué no están? Si es algo de voluntad, o sea, si queremos que las personas pertenezcan de verdad a la sociedad como un todo por igual, démosle los mismos derechos. O sea, todas las personas somos sujetos de derecho, mientras también se nos esté dando la posibilidad para poder lograrlo. O sea, desde ya pensar que la educación pública, yo no sé cómo piensa Cristian si conoce el programa PIE, que está en los establecimientos públicos, que ese programa deja mucho que desear, porque la integración en el aula debe ser completa, no debe ser segregario. A los niños con discapacidad se les saca del aula y se les hace una educación aparte, especial. Eso no es integración, eso es segregación. Y eso lo estamos haciendo desde los niños. O sea, también la cultura inclusiva debe de partir desde el hogar. O sea, yo como papá les debo enseñar a mis hijos que todos los niños son iguales. Como hablen, si no hablan, si no ven, somos todas las personas iguales. Pero los niños vienen con eso. Somos los adultos los que nosotros ponemos el freno a la inclusión. Porque todavía tenemos el segregar de que son diferentes, que no son iguales al resto. Oye, todos somos iguales, todos tenemos corazón y tenemos mente. Todos tenemos sentimientos y todas las personas tenemos derecho a decir lo que sentimos, lo que nos hace mal y de alguna forma nos tenemos que comunicar. De esa forma también el Estado tiene que promover de qué forma lo podemos hacer, lograr esa autonomía con las personas con discapacidad. Y es una lucha desde que tengo uso y razón que se está pidiendo el transporte universal y accesible en la provincia para lograr la autonomía con las personas de discapacidad. Y desde ese sentido y en todo sentido, tal parece que la base educativa es justamente la cuna en el cual nos podríamos asentar, ¿cierto? En la medida que tenemos una comunidad que sabe comunicarse, cuidar y entender las necesidades de cada quien, quizás todos no nos sentiríamos tan solos ni tan raros, porque también tiene que ver con que todos somos, como somos todos personas de derecho, también somos todas personas únicas, importantes, con voz, y por ende nos llamamos ciudadanos, dignos y soberanos. Sin embargo, ¿cómo nos llevamos a eso? Y yo desde ahí pienso que uno de los focos que se deberían tener es la educación, pero también la educación a nivel catedrática, como decías tú, porque justamente, por ejemplo, en la rama de odontología ni siquiera pasamos psicología básica, y desde esa disgregación ya tú no puedes esperar, hay mucho que no se está manejando y que no se está educando. Bien, entonces hay un desconocimiento tremendo al respecto, y yo pienso que la base es educativa, como para poder decir desde dónde vamos, ¿cierto? Y hacia dónde nos dirigimos. Desde mi opinión, en lo que han conversado. Cristian, dale. Sí. Sí, bueno, sobre el tema de la educación es un tema bien profundo y complejo, ¿cierto? La verdad, hay mucha confusión de repente cuando se habla de la educación inclusiva, ¿cierto? O de la integración, existe confusión a veces ahí, pero es diferente. Podríamos decir que la verdad es que no se puede comparar en ese sentido, porque la educación
relacionada con lo lingüístico y lo cultural, en el caso de los sordos, de la educación para las personas en situación de discapacidad. El problema es que los proyectos que se han hecho pie han mezclado todos estos conceptos en una sola cosa, ¿cierto? Entonces, en Chile podríamos hablar de casi 50 escuelas donde se ocupa la lengua de señas y escuelas para ciegos, digamos, diferentes tipos de escuelas especializadas. Y el problema es que, bueno, yo entiendo por una parte que los padres a veces no tienen tiempo para llevar a sus hijos a lugares determinados o problemas de movilidad, ¿cierto? De transporte, es un gran sacrificio mientras van creciendo, ¿cierto? También a veces hay que hacer con la familia, ¿cierto? Eh, bueno, a partir de ahí, ¿cierto? Se empiezan a hacer algunos reclamos y se inicia los proyectos de integración y una vez que esto ocurre, empezó a afectar a las escuelas de sordos, se empezaron a cerrar todas las escuelas de sordos. Y bueno, en el caso de las escuelas con discapacidad siguieron porque en el caso de ellos siguen con el español, digamos, hablan la misma lengua, ¿cierto? Pero en caso de las escuelas de sordos, actualmente hay 6 y los sordos cuando se integran están solos en ese espacio, sin poder comunicarse de forma adecuada, diferente con otros tipos de discapacidades donde pueden de alguna forma un poco adaptarse en el sentido de que pueden comunicarse, ¿cierto? Y bueno, de repente, en el caso en caso de los sordos, necesitan un modelo lingüístico y cultural, ¿cierto? Entonces, hay un error aquí a nivel de Estado, porque imagínense, no podemos repetir los mismos errores que se cometieron aquí en el proceso constituyente. Entonces, en términos educativos, tenemos que volver a establecer, digamos, que se puedan abrir escuelas por lo menos para sordos, porque tiene que ver con este aspecto específico de lo lingüístico y lo cultural. Imaginémonos escuelas, que se empezaran a cerrar escuelas multiculturales o escuelas donde se enseña la educación desde lo indígena, ¿cierto? Por supuesto que no estaríamos de acuerdo, ¿cierto? Porque tiene que ver con preservar el patrimonio, ¿cierto? De estos grupos. Lo mismo ocurre con la lengua de señas. Entonces, lo que hace esta obligación y esta consecuencia de cerrar las escuelas de sordos es afectar, digamos, a nuestra lengua de señas y su preservación. La mayoría de los sordos, el 80% de los sordos no domina el español escrito en su modalidad de lectura y escritura, porque había un fracaso en eso. Entonces, tiene que ver con el sistema en su totalidad y cuál es la responsabilidad que asume el Estado referente a esto. Entonces, a nivel constitucional, obviamente no queremos repetir los mismos errores. Por supuesto, yo les había comentado esto lo traslado a todos los grupos vulnerables que habíamos comentado antes, que son ciudadanos y tienen derechos fundamentales. Mira, muy interesante la visión, porque uno tiene una visión muy distante con respecto a todas las dificultades que tienen que ver con la inclusión de cómo pueden llegar a poder acceder a todo lo que para uno es normal. Solamente el hecho de comunicarte, de poder hablar, de mirar a otra persona, para nosotros es mucho más lejano. Pero, así como nosotros hemos estado instando a nuestros videos participantes, porque hoy cambia la figura, ya no es televidente, ya no es radio escucha, sino que tenemos todas estas plataformas que nos permiten diversificar hoy nuestros video participantes. Y hay una pregunta. Ángel Escobar pregunta para Cristian Muñoz. Dice, ¿qué opina en relación a la desigualdad de oportunidades en el acceso a la salud, educación y tantos temas de la vida diaria donde no existe la conciencia? ¿Cómo se puede sensibilizar a la población? Gracias, Ángela, por tu pregunta. Cristian. A ver, bueno. Antes había mencionado igual, repetir un poco esto que es importante, que cómo vamos a ir cambiando poco a poco para lograr, digamos, los derechos de todas las personas, ¿cierto? En igualdad, hombres, mujeres, todas las personas que viven en Chile. Lo primero es que tenemos que establecer acuerdos, ¿cierto? A nivel constitucional que sean la base para ir modificando las leyes, ¿ya? Que tienen una incidencia más concreta. Ahora, tenemos que hacer este trabajo a nivel
educativos, ¿cierto?, en las universidades y otros espacios educativos sobre lo que es educación cívica, ¿cierto?, de repente una asignatura relacionada con los temas de cultura, temas de pueblo originario, lengua de señas, ¿cierto?, etcétera, y ir educando y promoviendo, digamos, que se vaya haciendo un cambio de conciencia. Ahora, sabemos que estos cambios ocurren relativamente en tiempo, digamos, considerable, 10 años, algo así, pero se parte por la entrega de derechos, se parte por la accesibilidad para generar estos cambios. Ahora, recordar también lo importante que es establecer esta institucionalidad que les mencionaba antes, como la Defensoría del Pueblo, donde las personas tengan un espacio donde poder reclamar, ¿cierto?, o organizarse, ¿cierto?, los diferentes grupos vulnerables, y que se pueda haber una figura mediadora entre estos aspectos constitucionales, aspectos legales, y que puedan establecerse, digamos, una relación ahí, ¿cierto? Y tenemos que ir volviendo en ese sentido de cero a tener una nueva conciencia respecto a eso, y en la medida que eso vaya ocurriendo vamos a ir pudiendo reducir estas brechas de las que habla. Obviamente no va a ser que vamos a tener una constitución lista y mañana todos nuestros problemas se van a solucionar. Estos son procesos, digamos, que toman un tiempo y que van a ir relacionados, digamos, con estos cambios. Ahora, obviamente queremos que todos los derechos se cumplan para todos por igual, hombres y mujeres. Claramente, claramente. Recordarles a todos que estamos en transmisión en vivo por Facebook Live, y también invitarlos a que visiten nuestras páginas en Instagram y Facebook, y para quienes se estén sumando, porque tenemos una gran audiencia hoy. Estamos con Fanny González y Cristian Muñoz, nuestros invitados de lujo para la conversación sobre inclusión social y discapacidad, una mirada ciudadana. Cristian, bueno, en realidad, buscando información para poder preparar este conversatorio, estuve revisando varias páginas, y dentro de eso me di cuenta que efectivamente hay muchos más candidatos constituyentes que están ligados al mundo de la discapacidad, o que tienen algún tipo de discapacidad. En total conté 38. ¿Ya? Nombrarlos sería bastante injusto para quienes no estén dentro de las personas, y excluya dentro de eso. También que según Sinadis, hasta hoy, las personas con situación de discapacidad de todo tipo representan un 17% de la población nacional. Entonces, por eso es tan importante este tema, y poder generar la discusión, la sensibilización y la visibilidad que hoy no existe. ¿Te das cuenta? Ahora, dentro de eso, en la página de Cristian, que es munozconstituyente.cl, encontré algo que me llamó la atención, y me gustaría que me lo explicaras, porque de verdad soy ignorante sobre ese tema. La figura de ombudsman, no sé si está bien pronunciado, que quisiera entender de qué se trata eso. La verdad es que no, es primera vez que veo y escucho este concepto, y sería bastante interesante para que quienes nos estén oyendo, quienes nos estén viendo, puedan también saber de qué se trata. Bueno, este concepto, ¿sí?, el ombudsman, es lo mismo que yo, bueno, es una figura, digamos, en inglés, digamos, el concepto, pero es lo mismo que yo les mencionaba recién de la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Es este concepto, es el concepto traducido, interpretado, ¿ya? Y es una figura que tiene un componente fiscalizador respecto al cumplimiento de leyes, y también con su relación con la Constitución. Entonces, de repente puede tener este rol más fiscalizador y proponer soluciones, digamos, para ir cumpliendo esto. Ahora, también eh, por ejemplo, leyes que no están funcionando, ¿cierto?, que están mal diseñadas, pueden generarse, digamos, reclamos, ¿cierto?, o poder generar nuevos proyectos de ley, o poder
de alguna forma forzar, ¿cierto? Algunos proyectos que tengan relación, por ejemplo, con derechos humanos y que tengan relación también con la Constitución. Ahora, claro, mucha gente no conoce esta figura del ombudsman, pero antes yo también, y con nuestro equipo empezamos a investigar, lo encontramos muy interesante porque tiene una relación, es muy parecido a cómo funciona más o menos el Instituto de Derechos Humanos. Sin embargo, esta figura tiene más independencia. Ah, perfecto, perfecto. Debo reconocer que yo y mi ardilla que está acá arriba, la mitad de la explicación me quedó bastante más claro que al principio, pero ya tendremos oportunidad de poder ir profundizando más y nos queda también la tarea, porque es tarea importante de todos y cada uno de los ciudadanos, de informarnos, de poder buscar más información para poder ir creciendo. Fanny, desde tu perspectiva, desde el trabajo que tú has desarrollado con el mundo de la discapacidad, ¿qué es lo que más has podido ver, más has podido percibir con respecto a cómo la persona que sufre algún tipo de discapacidad, ya sea cognitiva, ya sea de movilidad o sea de algún tipo de falta de sentido, va aceptando, adaptándose a los trabajos que tú has realizado? Desde lo empírico, desde el trabajo en terreno que tú has hecho. Mira, tuve un problema de audio. ¿Me podrías repetir la pregunta? Estoy igual que los políticos en la tele, sorry. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? En corto, en tu trabajo de campo, el trabajo que tú realizas directamente con las personas con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, ¿cuál es la sensación? ¿Con qué te quedas tú de que cómo ellos perciben ese trabajo, cuánto les cuesta integrarse a este tipo de normas, cuánto de formatos, cuánto necesitan más desarrollar desde la institucionalidad? Estamos hablando, en este caso, no del gobierno central o del Estado central, sino que de los gobiernos municipales, gobiernos regionales, para poder generar esos espacios de integración desde la cultura para las personas con todo este tipo de discapacidades. O sea, yo te puedo también hablar desde los eventos masivos, por ejemplo, que se han hecho acá en Peñaflor. O sea, acá se pone el espacio para poder hacer la inclusión de las personas con discapacidad, pero hay un tema, que esto debe ser de una forma completa, no solamente por cumplir con la norma. Esto debe ser total, o sea, debe ser desde la salida de tu casa hasta llegar al evento. O sea, estamos hablando en las condiciones en las que tú puedes llegar al evento, si es que no existe movilización. O sea, si una municipalidad tiene un evento en un lugar donde no hay movilización para todos, la idea es que exista la voluntad de poner un transporte para que puedan llegar, tanto ellos como sus cuidadores. Porque aquí no solamente hablamos de la persona con discapacidad, sino también tenemos que incluir a los cuidadores, porque es lo que explicaba antes, son uno. Fanny, justamente desde ahí, los cuidadores y sobre todo el tema de COVID que nos ha traído en esta pandemia, me gustaría que te explayaras un poquito en aquello porque salió en la conversación que no estaba siendo vista. Entonces yo creo que es importante para que tomemos una conciencia al respecto también de los cuidadores, bien, de quién acompaña a estas personas, que es también muy importante. O sea, también es un trabajo súper invisibilizado el tema de los cuidadores. Y acá sobre todo tenemos el mayor porcentaje que son mujeres las que realizan esa labor, tanto por el tema de las políticas públicas que se dan en el país también, o sea, es porque es como la herencia que tenemos lamentablemente por un sistema patriarcal en el que nosotros vivimos. Se ve muy poco que los hombres se queden al cuidado, una, porque son mal vistos, y lo otro porque no es remunerado el tema de los cuidadores, tampoco se les da como un bono o algún auspicio para que esas personas que también tienen necesidades básicas las puedan cubrir. Entonces, muchas veces se queda la mujer, la abuelita, la tía, se queda en la casa haciendo el papel de cuidador y el hombre es el que sale.
Entonces, por ejemplo, en esta pandemia hemos visto mucho que las mujeres han tenido que renunciar a sus trabajos porque en ámbito global no hay quien cuide a los niños en el hogar. Y eso encontramos a los postrados, a los adultos mayores, y todas las personas, los adultos mayores también entran dentro de la población con personas con discapacidad. Ellos también entran en esto, porque los ponen comúnmente por separados, pero es que ellos también entran en esto. Ellos, todo lo que ellos sufren, o sea, el hecho de no poder tener una autonomía propia, de necesitar de un otro, ya lo hace una persona en situación de discapacidad. Entonces, eso también debe cambiar el paradigma de lo que de lo que se está formando y de lo que se está creando. Entonces muchas veces vienen estos eventos que llegaban los cuidadores con las personas con discapacidad y de verdad te cuento que se sentían muy incluidos, o sea, con algo mínimo, sentirse que son parte de una comunidad, pero también no es que tú los segregues en un espacio donde van a estar ahí las personas con discapacidad y de ahí no se pueden mover. No, la idea es darle la amplitud. O sea, yo estuve con la comunidad sorda, estuve con la gente de la SOS también, con la Viviana Azócar, que es la intérprete acá de la municipalidad, que con ellos hemos tenido una muy buena relación. De hecho, con ella participé en varios cabildos que se hicieron en la comuna de Talagante, donde yo llevaba el tema de la inclusión, pero con intérprete en lengua de señas. O sea, esa es la idea, porque tenemos que comunicarnos todos. Entonces, sentir que ellos, la idea es de poder tomarse una cerveza en el local donde venden la cerveza y tener una pantalla donde poder ver a la intérprete, porque ahí estábamos con cantantes, lo que decían, pero sentirse dentro del espacio, eso es la inclusión. No hacer distinción, es que esté todo para todos. Entonces, eso es lo que requieren, o sea, que nosotros podamos tener también, por ejemplo, el fomento a las artes de forma inclusiva, pero que existe el presupuesto porque la intención está, pero son los presupuestos los que se caen. O sea, por ejemplo, yo hice un programa de inclusión cultural para la Comuna del Monte, pero el tema que quedó stand-by porque no hay presupuesto. Entonces, no podéis frenar cosas simplemente por el hecho que no existan presupuestos. O sea, tiene que estar la voluntad y tiene que estar considerado que esto es un deber, es un derecho básico. O sea, el tema de que una persona tenga el derecho a distraerse, tenga el derecho al acceso a la cultura, tenga el acceso al patrimonio, que ellos también, como decía Cristian, tienen la cultura sorda, es muy rica. El solo hecho de conocer ya a las personas, pero eso se tiene que mantener y se tiene que hacer durante el tiempo, y para eso se tiene que respetar lo fundamental, desde dónde viene, respetar a la comunidad sorda en su totalidad. O sea, vamos empezando con respetar al resto, respetar al otro. Entonces, cuando tú ves que puedes hacer una función, nosotros yo también fui productora de una compañía de teatro donde hicimos itinerancia, donde ahí conocí a Viviana, donde nos hacían la interpretación en lengua de señas. Muchos artistas a lo mejor no hemos tenido acceso para prepararnos en lengua de señas, pero en la intención está. Pero, por ejemplo, si por parte del ministerio la posibilidad de que todos los artistas pudiéramos lograr estudiar la lengua de señas, créeme que todas las obras, todos los artistas las haríamos con lengua de señas. Entonces, también va sobre las políticas públicas que se van haciendo. Entonces, no dejar de lado o considerar que esto sí, esto no, esto es de primera necesidad o no de primera necesidad. O sea, todo acá tiene que ver con todo. Todo es un conjunto de cosas, es una universalidad para que todo pueda tener una... Y también, entre lo que nosotros hacíamos, créeme que ver a la comunidad sorda disfrutar de un concierto, como yo lo vi, créeme que me corrían las lágrimas. Porque ver que las personas se disfrutan lo mismo que estás disfrutando tú con algo tan poco, es solo voluntad, nada más que eso. Ver que personas con síndrome de Down, personas con trastorno autista, con, no sé, Asperger, estén disfrutando entre medio de todos, créeme que es una riqueza espiritual
que me encantaría que todas las personas lo vivieran, porque se darían cuenta de que son unas personas tan ricas de alma y tienen tanto que entregarnos y tanto que enseñar, que creo que de ahí debe cambiar el paradigma de la sociedad con respecto a la integración a las personas con discapacidad. Exactamente, una discapacidad por un lado y bendiciones por el otro. En cuanto nos enriquecemos desde lo que somos seres humanos y cuán lejos estamos también, hoy por hoy, todos, de pertenecer al mismo grupo humano que somos. Seguimos siendo entes de derecho, seres sintientes, amorosos, y los fondos normalmente en Chile se van, y la excusa de que no hay presupuesto es una conversación constante, ¿no? Sin embargo, sabemos que no están así, sabemos que hay hacia dónde se está yendo estos fondos y qué hacemos como ciudadanos, como entes de derecho, para poner fuerza en aquello, y para fiscalizar. Pienso yo que educar y fiscalizar debería ir de la mano en coherencia y también en ley, que son cosas que tampoco estamos viendo en ningún nivel, desde donde lo observo yo. Roberto, ¿tú algo que quieras preguntar o...? No, continúa, es que estaba viendo un tema por interno y me equivoqué. Perfecto, entonces dejo también abierto, Cristian, Fanny, algo que consideren ustedes que es importante decirle a las personas, como para también, vamos a ir cerrando en un ratito, ¿cierto? Se nos hizo nada esta hora de conversación, necesitamos un mes para empezar a sentar más. Sí, bueno, como tú decías, Fanny, la verdad, me parece súper hermosa la experiencia que has tenido en el trabajo con la discapacidad, porque has podido ver de cerca y desde ya te felicito por eso. Ojalá ocurriera lo mismo con todas las personas que pudieran entender en primera persona, ¿cierto? Cómo es esto. Y es un aprendizaje que justamente tiene que ver con la conciencia y ojalá en el futuro podamos establecer, ¿cierto? Esto a nivel constitucional, como hablamos de la igualdad, todos somos iguales desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿cierto? En todo nuestro proceso de desarrollo en la vida tenemos derecho a tener accesibilidad, tenemos derecho a elegir, ¿cierto? A decidir, ¿cierto? Entonces, no sé, por darles un ejemplo, eh, algunas personas se confunden de repente con el tema de la interpretación y es lamentable porque, supongamos, tengo un compañero que es oyente, yo soy sordo y mi compañero oyente escribe lo que el profesor dice, por ejemplo, en la clase, y todo lo que se comenta. Y bueno, el oyente puede estar mirando para abajo y estar escuchando al mismo tiempo mientras escribe, o puede estar mirando el celular mientras escucha al mismo tiempo, ¿es cierto? Una persona oyente puede manejar diferentes estímulos, digamos, como persona oyente. En el caso de nosotros, sentimos a veces que estamos como obligados a mirar al intérprete. Por ejemplo, imagínense, si quiero anotar algo, me perdí todo lo que se está hablando con el intérprete frente a mí. Si yo que miro para abajo, me pierdo todo ese tiempo, entonces como que finalmente una obligación de estar todo el rato mirando así fijo, todo el rato tengo que ponerme unos fósforos en los ojos para que no se me cierren. No, ¿cierto? Yo tengo derecho, obviamente, a tener mi intérprete, pero al mismo tiempo se genera como esta suerte de sentirte estar obligado finalmente a mirar todo el tiempo. Entonces, de repente, por ejemplo, yo puedo, no sé, estar haciendo otras cosas mientras tengo a mi intérprete y de repente el profesor se confunde por ejemplo, me dice, oye, pone atención a tu intérprete, perdón, pero yo estoy haciendo lo mismo que hacen mis otros compañeros oyentes, ¿cierto? La verdad es que hay una mirada de lástima donde está todo el rato, ¿cierto? Ahí hay una presión extra donde, digamos, no se considera este derecho. Entonces, ojalá que en el futuro, ¿cierto? En la Constitución, todas las personas puedan tener derecho a elegir, ¿cierto? Eso es importante, cómo cada persona se siente cómoda en su proceso. Ahora,
lo mejor, digamos, no confundir también respecto a la inclusión, no es solamente referente al tema de la discapacidad, es también referente al tema de la equidad de género, referente al tema de niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? Referente a grupos vulnerables, etcétera. Y no es solamente la inclusión referente a la discapacidad, sino a todos, ¿cierto? La inclusión se trabaja para todos. Entonces, ojalá que podamos hacer estos cambios y mejorar la accesibilidad, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos. Muchas gracias. Tal cual. Fanny. O sea, el hecho de que nosotros estemos en estos momentos, en esta conversación, con un intérprete de señas, en lengua de señas, para poder estar hablando con Cristian, ya es un avance. Porque comúnmente los live de los otros programas, y lamentablemente yo parezco pulga en la oreja, o a lo mejor ya en algunos programas me odian, porque comúnmente, hola, qué bueno el programa, pero ¿tendrían la voluntad de poner un intérprete de señas porque la comunidad sorda también necesita saber esta información? Gracias, así como ya algunos me tienen bloqueada, así como que ya me odian. Pero lo mismo yo hago en los consejos de los municipios. O sea, acá se agradece a la Municipalidad de Peñaflor que tenga a la Viviana haciendo intérprete en lengua de señas en las sesiones de consejo. Pero al otro municipio les cuesta tanto contratar un intérprete de lengua de señas porque el intérprete es un trabajo, no es voluntario. Que eso también les quede claro, porque comúnmente, ¿tú podrías hacerme el favor de interpretar? No. Que les quede bien claro, el intérprete de señas es un trabajador igual que el resto. También tiene sus condiciones laborales, tampoco lo podemos estar explotando. Por eso es lo rico de conocer a la comunidad sorda, porque todo tiene. O sea, tampoco podéis estar poniendo más de media hora o más de una hora un intérprete de lengua de señas parado, sin una silla, tenéis que tenerle el agua, tienen sus derechos y esos muy pocos lo saben. ¿Por qué? Porque se cansan. Si las muñecas no son flexibles, no son muñecos de goma, son seres humanos. Entonces, eso también cuesta. El agua, que es vital para que puedan seguir si son personas. Entonces, es como, hoy necesitan una silla para aquí, son seres humanos, se tienen que sentar. O sea, es como eso. Entonces, es como que las personas ven como que estuviera ahí hablando con un extraterrestre. Y no, son seres humanos comunes y corrientes que están haciendo de que la inclusión sea algo digno. Eso es lo que están haciendo. Entonces, tenemos que sacar de la conciencia como esos detalles que son como mitos, los mitos no es mito, se necesita, porque son personas. Entonces, a raíz de eso, también pedir las publicaciones en las redes sociales, publiquen en escrito, sobre todo cuando publican un video o una fotografía, porque hay programas que ocupan las personas con discapacidad para poder entender lo que las personas están publicando en sus redes sociales. Hubo una campaña de Pupa Studios, no sé si Cristas conoces a Jimena Quiroz, que son de una productora que trabaja por la discapacidad. Ellos, bueno, tienen un conjunto también ahí con Dagoberto, que Dagoberto Huerta también es un candidato a la constituyente, y él vive en Marchihue. Es el único bailarín sordo que existe, pertenece a la UNESCO, y todavía no se le da importancia en lo que significa eso en el país de tener a Dagoberto en lo que es sistema inclusivo. Dagoberto ha hecho muchas cosas, sobre todo para dignificar a la comunidad sorda. Ellos hicieron un trabajo, Pupa Studios, hicieron una campaña de cómo poder publicar en las redes sociales de una manera inclusiva. Y créeme que no cuesta nada, solamente es querer y es voluntad y pensar en el otro, ser empático. Yo puedo ver, pero a lo mejor la otra persona no puede ver, y a lo mejor esa fotografía o lo que tú estás planteando, puedes hacer una descripción para que la persona que esté ciega o tenga problemas de visibilización pueda entender lo que tú estás publicando. Entonces, también para la comunidad sorda es lo mismo. Cuando tú publicas un video, explica de qué se trata el video o de qué es lo que se trata. Es simplemente querer que el otro entienda lo que tú ves, pero desde la empatía, desde lo que tú estás sintiendo. Entonces, las personas que pertenecemos a los medios de comunicación, sabemos muchos que tenemos muchas voluntades para hacer las cosas, pero también a veces faltan recursos para hacerlo. Pero a veces con el simple hecho de poder hacer una publicación, y esto también para los candidatos, a los alcaldes, los gobernadores, a todos que hacen sus campañas,
para cualquiera, sin interponer lo que es el intérprete de lengua de señas y el subtitulaje. Es muy importante poner el subtitulaje de lo que tú estás haciendo, la descripción. Que eso es integridad dentro de una publicación. Entonces, es eso, son cosas simples y cosas básicas. O por ejemplo, esto, la otra vez lo repartió el Senades, no sé si se ve bien, ¿ya? Dice, recomendaciones para el uso del lenguaje en discapacidad. Esto es parte de lo que es la educación en discapacidad y debemos de basarnos desde lo más básico de cómo nombrar al otro para poder darle ese detalle que es lo que es sentirse un ciudadano. O sea, aquí habla sobre cómo se le dice a las personas con discapacidad, a las personas ciegas, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Pero esto es tan básico como que lo podemos enseñar en las escuelas. O sea, es solamente educación. Enseñarle a la comunidad, primero, qué es lo que es discapacidad o qué es lo que es inclusión. Porque yo creo que si entrevistas a 5 personas, yo creo que a lo mejor 2 o 1 saben lo que realmente significa. Y creo que la base de todo esto es la educación. Educar, educar y educar. Fanny, Cristian, de verdad, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Ha sido un programa, se nos pasó volando, se nos pasó tremendamente volando, muy educativo. Créeme que hoy sacamos palabras muy importantes. Empatía, sujeto de derecho, no sujeto de caridad, y la infraestructura también para poder dar las facilidades para poder apoyar a la gente con discapacidad de movilidad, y que también se termine esto de que esto como lo hacen los árabes, nació tu guagua hija, puta, qué pena. No, así que, ay, tu hijo es sordo, tu hijo es TEA, tu hijo es Down, tu hijo, ay, qué pena. No, son seres humanos con las mismas capacidades, con las mismas posibilidades que todo el resto, siempre y cuando existan los métodos y las vías de integración para que se puedan desarrollar como seres y ciudadanos completos. Nuevamente agradecerles, y también viene la entrega del libro, el esperado libro. Quiero nombrar a algunas personas, Miki Parada, Ángela Escobar, Laura Guerrero, desde Colombia. Esta transmisión está llegando incluso a Colombia. Estamos saliendo around the world, dijeron por ahí. A nuestra profesora Daisy Mancilla también, y Rosario Silva, por todos los comentarios y la participación. Pero ¿quién destacó? Nuestra señora querida Ángela Escobar. Ángela, nos contactaremos contigo. Fuiste y eres acreedora del libro Cruzando Fronteras. No lo tengo físicamente para mostrarlo, pero es tuyo. Nos comunicaremos con ustedes. También nombrar a alguien que estuvo detrás bambalinas todo el programa, nuestro controlador y controlling Richard Cortés, que nos ayudó a que este programa tuviera las capacidades técnicas para salir como corresponde. Fanny, nuevamente muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Y nuestra queridísima doctora Nair, que le ha dado un gran impulso a nuestro programa. Nos despedimos. Será hasta la próxima semana con un nuevo tema a resolver. Y no olviden, El Despertar de Peñaflor, sus redes sociales por Facebook y por Instagram. Nos vemos, comunidad. Vamos, comunidad. Gracias. Vamos, equipo. No, gracias por la invitación, y ojalá se replique en toda la instancia hablar sobre estos temas, que de verdad necesitan mucha educación. Y un gusto conocerlos a todos. Mira. Muchas gracias también, dice Cristian, un abrazo a todos, muchos cariños a todos, muy linda la conversación, y ojalá pronto podamos estar trabajando, ¿cierto? Y que
veamos este tema que hemos conversado hoy día tan importante de desarrollar. Así que mucho cariño, muchas gracias. Y esperemos que sean mucho más constituyentes desde el mundo de la discapacidad, así como desde el mundo de los pueblos originarios, para que sea una constitución completa y absolutamente inclusiva. Y apareció la compañera por ahí. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao. Ok. ¿Se fueron Terminó todos? la transmisión. No, yo estoy aquí, no me fui. ¡Ay, que usted se fue al tiro! Estoy aquí, Mientras va saliendo mejor. Ay, me emocioné mucho, le puse como mucho power, me emocioné Sí, con el como tema. que me metí porque dije,